Si usted se pone noche y día a ver noticias del virus, usted va a terminar alimentando su miedo. Póngase a leer la palabra para que se llene de fe y esperanza y entonces conozca las promesas del Señor. Este es el mensaje que dejó Roberto Orellana en medio de la situación que el mundo está viviendo. Y creo que es muy pertinente su mensaje, ya que nos ubica en colocar nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra atención en la palabra del Señor. Por eso quiero invitarle en este momento para que se junte conmigo, primero en oración y después a considerar algunos textos de la Escritura que seguramente van a ser de mucha bendición y fortaleza para nuestra vida. Por favor, júntese conmigo en oración. Papá Dios, gracias. Gracias por permitirnos esta bonita oportunidad de pensar en ti a través de tu palabra. Y más, Dios, cuando estamos viviendo momentos de zozobra, momentos de miedo, momentos de incertidumbre, y necesariamente, Dios, tenemos que acudir a ti para que nos llenes de fortaleza, de ánimo y de sabiduría. Dios, guíanos, por favor, a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que, por favor, si usted puede, lea conmigo el siguiente texto que se encuentra en las Escrituras, en el libro de Filipenses, el capítulo 4, libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 19. Filipenses 4, 19. El texto reza de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Leámoslo de nuevo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto ubica a Dios como el único proveedor. El texto enfatiza que es Él el que suplirá para todas nuestras necesidades. Por eso quiero invitarte en este momento, en esta ocasión, para que meditemos en un momento lo que significa confiar en Dios como proveedor. Confiar en Dios como proveedor. Cuando hablamos que Él es proveedor, esto significa que Él es el que está a favor de lo que ve. Eso significa el término proveedor, estar a favor de lo que ve. Dios está diciendo aquí que Él ve mi necesidad, pero no solamente la ve, sino que también está a favor de ella. Por eso es importante que entendamos qué implicación tiene esto. Y una de las implicaciones la encontramos en el Salmo 23.1. El Salmo 23.1 encabeza todo el Salmo con estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted mira con atención, este texto está indicando que Él es el proveedor y que como tal nada va a faltar a nuestras vidas. Pero es importante resaltar allí la implicación que tiene de Él como proveedor en la relación que tengamos con Él. Si usted observa, dice que Él es mi pastor. Indica esto que usted y yo como ovejas, entonces debemos tener una relación de intimidad, de propiedad con Él como pastor. Es más, esta semana sería muy bueno que estuvieras meditando en ese Salmo 23. Pero qué bueno ver en la Biblia no solamente el concepto de Dios como proveedor, sino que también veamos algunos ejemplos, y especialmente uno en particular, de cómo es confiar en Dios como proveedor. En la Biblia hay muchos relatos en donde personajes estuvieron confiando en Dios como proveedor, pero yo quiero resaltar uno, y quiero resaltar en este momento a Abraham. Y quiero específicamente que te ubiques en Génesis capítulo 22. Por favor, si puedes ir un momento al libro de Génesis,
el capítulo 22, pasaje que se leyera con anterioridad, y en este episodio se narra un acontecimiento muy emocional y a veces hasta para nosotros un poco trágico, porque Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le está diciendo con mucha contundencia que Abraham debe sacrificar a su único hijo, a quien ama. Y es bien interesante en la narración que Abraham toma su asno, toma unos siervos y se va camino a Moriah a sacrificar a su hijo. Pero quiero que por favor te detengas por un momento ahí en el pasaje, específicamente en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Y escucha con atención la intervención de Isaac ante la situación del sacrificio que su padre iba a hacer. Escucha con atención lo que su hijo Isaac le pregunta a su padre. Leo el versículo 7 y el versículo 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, escuche bien: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Creo que dar esta respuesta a un hijo que está próximo a ser sacrificado por su padre es muy, muy valiosa. Porque la respuesta de Abraham es clara: Dios se proveerá. Y es eso precisamente lo que en esta ocasión quiero recalcar. Es creer, es confiar en que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades, que en medio de toda circunstancia difícil como la que estamos viviendo, es Él el que va a proveer de fortaleza, de ánimo, de dirección. Ahora, al terminar el pasaje, podemos ver con evidencia de que Abraham fue a cumplir su cometido y Dios lo detuvo. Y precisamente al final de este pasaje, en el versículo 14, dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham evidenció el actuar de Dios como proveedor, dando un cordero que estaba a sus espaldas enredado en un zarzal. Dios cumplió. Y muchas veces Dios tiene que dejarnos llegar hasta última instancia para probar nuestra fe. Y es que ese hecho de probar es evidenciado en este mismo pasaje, porque si usted lee conmigo el versículo 1, escuche lo que dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Las circunstancias que vivió Abraham era un asunto de prueba. Y era una prueba para que Abraham evidenciara su fe en el Señor como proveedor. Y es precisamente ese, insisto, el mensaje que hoy te quiero llevar. Dios quiere que hoy, en medio de la prueba que tenemos, confiemos en Él como proveedor. Dios suplirá con todos sus recursos, que son inagotables, para que enfrentemos esta situación de la mano de Él. Pero qué bueno saber que Él es proveedor. Qué bueno ver el ejemplo de Abraham en su confianza en un Dios proveedor. Pero quiero decirte también que hay otros textos, y hay muchos textos, pero quiero resaltar algunos que son muy válidos en este momento para que afiancemos nuestra confianza en Él como proveedor y entendamos que hay promesas de ese Dios proveedor. Quiero leer estos pasajes y sé que sencillamente con una lectura y un poco de meditación vas a llenar tu corazón de fe en la palabra de Él para que lo conozcas como un Dios proveedor. Leamos el Salmo 103, versículo 2 al versículo 6. Salmo 103, versículo 2 al versículo 6. Bendice alma mía a Jehová,
y no olvide ninguno de sus beneficios. Por favor, escuche los beneficios que tenemos en ese Dios proveedor. Versículo 3. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Note usted que hay allí una serie de elementos o de recursos del Dios proveedor en favor suyo y en favor mío. Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es el que rescata del hoyo la vida, es el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien la boca. De modo que entonces, en medio de la crisis, en medio de la desolación, nos rejuvenezcamos como el águila. Dios es el que promete también hacer justicia en medio de la violencia, en medio de la injusticia. Pero hay otro pasaje hermoso que quiero compartir contigo, y es el Santiago capítulo 1, libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 5. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, reza de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, y quiero simplemente utilizar el término, provee a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Observe usted que tenemos de parte de Dios la provisión de la sabiduría en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del coronavirus. Tenemos entonces de parte de Dios la sabiduría. ¿Qué hay que hacer según el pasaje? Pedirla con fe, porque Él es el proveedor de esa sabiduría. No tenemos otra fuente más grande, no tenemos otra fuente más inmensa que la de Dios en sabiduría para enfrentar esta situación. Ánimo a confiar en el Dios proveedor. Él es el que da a todos abundantemente y sin reproche la sabiduría. Observa por favor Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Este texto, hay otra promesa de bendición de Él como proveedor. Dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Observe con atención esa última parte: dará también juntamente con la tentación la salida. Tenemos de parte del Dios proveedor la salida para enfrentar la tentación. En estos momentos seguramente vamos a ser atacados por el enemigo para que confiemos en cualquier otra fuente, pero el llamado de Dios es que confiemos en el Dios proveedor. Y si eres tentado, entonces Él mismo da el recurso para que tengas la salida hacia la victoria y enfrentemos de esta manera la tentación. Entonces, no solamente tenemos bendiciones como el perdón, como la sanidad, como la provisión en toda su extensión, como la sabiduría, como la salida en medio de la tentación, sino que tenemos todos los recursos de parte de Él para enfrentar los momentos de crisis. En estos días compartía acerca de la vida de Elías, y en este momento también, ya quizás a manera de conclusión, podemos recordar uno de los pasajes que a mi vida ha sido impactante, cuando Elías enfrenta al rey Acab y él es ordenado por parte de Dios para que vaya a esconderse al arroyo de Kerib. Y cuando el agua de este arroyo se ha agotado, Dios le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí he preparado una mujer viuda
para que te sustente. Y observe eso. Dios había preparado una mujer para que sustentara la vida de Elías. Y creo que esa es la gran conclusión que podemos tener. Dios va a proveer el sustento necesario para que enfrentemos esta crisis. Ánimo, no desmayemos, no desubiquemos, no nos desorientemos. Nuestro Dios es el Dios proveedor. Él tiene todos los recursos necesarios a nuestro favor para que enfrentemos esta crisis. En el nombre del Señor quiero rogarte para que en estos días tomes la palabra del Señor. Y es verdad que es una pandemia bastante peligrosa, bastante contundente en los daños que ella trae. Pero Dios tiene el control. Y Dios tiene el control porque es el único proveedor de los recursos necesarios para todos aquellos que le amamos. Por eso, en el nombre del Señor, esta semana toma la palabra del Señor. Y como lo dije hace un momento, el pasaje del Salmo 23 debe ser hoy uno de los recursos que tenemos de manera especial para estar meditando. Medita esta semana en cada uno de esos textos, en cada una de las acciones pastorales que tenemos de parte del Señor, y verás a ese Dios proveedor, y entonces recobrarás el ánimo para poder seguir adelante. Que Dios bendiga tu vida, que Dios fortalezca tu vida, y ánimo, que el Señor tiene el control de nuestras vidas y de todo el mundo, porque Él es el Dios proveedor. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por enseñarnos en tu palabra que tú eres el Dios proveedor, que tú estás a favor de lo que ves y tú ves mi vida. Gracias por el ejemplo de Abraham, que confió en ti como un Dios proveedor, y gracias por cada una de las promesas que tengo de parte tuya para enfrentar la crisis, para enfrentar la dificultad como un Dios proveedor. Dame confianza, dame, Señor, fortaleza, dame ánimo y ayúdame, Dios, a estar mirando tu palabra. Pero no solamente oro por mí, oro, Dios, por tu iglesia, oro, Dios, por toda la humanidad, y permita, oh Dios, que estos momentos de crisis sean utilizados para buscarte a ti, sean utilizados, Dios, para acrecentar nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, y te damos la honra y la gloria porque eres el Dios proveedor. En Cristo Jesús, amén.